la guerra entre Ucrania y Rusia ha cambiado radicalmente muchos hechos en las tácticas de guerra modernas, mientras que las prácticas de guerra innovadoras del ejército ucraniano, las tácticas de guerrilla y las guerras con aviones no tripulados, aplastaron al ejército y la armada rusos. Los ejércitos del mundo comenzaron a revisar sus ejércitos para aplicar las tácticas ucranianas. El ejército ucraniano ha hecho que el pequeño equipo de guerra cambie las reglas del juego. Casi todas las tropas de Putin enviadas a Ucrania fueron neutralizadas, los admirables tanques de Putin también fueron destruidos, y sus llamadas tropas invencibles también fueron destruidas, pero la pérdida más inesperada de Putin fue la armada. La armada rusa no estaba preparada para las tácticas innovadoras empleadas por un enemigo que no tenía fuerzas navales propias sustanciales. A pesar de la fuerza teórica de la armada rusa, la guerra rusa-ucraniana demostró que algo andaba mal. Como se sabe, el poder de la magnífica armada rusa en el Mar Negro era muy alto. Crimea era su puerto más seguro. Sin embargo, la puerta de Crimea fue rota por las fuerzas armadas de Ucrania, y los barcos rusos estaban bajo una gran amenaza. El avance exitoso en la región de Kherson animó mucho al ejército ucraniano, y comenzó a atacar los objetivos rusos en Crimea 1x1. Los primeros ataques se realizaron en aeródromos militares en Crimea, y los objetivos rusos en estos puntos fueron destruidos. Como resultado de los ataques de Ucrania contra la armada rusa en el Mar Negro casi colapsa. 18 buques de guerra rusos han sido destruidos desde el comienzo de la guerra. Esta semana el vicealmirante Oleksiy Naik-Papa, comandante de las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo anunció oficialmente. Estos no son solo barcos y botes destruidos por la armada, sino también barcos destruidos por las fuerzas terrestres y otras unidades. Además, la destrucción de 18 buques de guerra rusos fue la prueba más concreta del fracaso de Rusia en el Mar Negro. Profundicemos en los detalles de todas las pérdidas navales cruciales de Rusia, anunciadas por el almirante de la Armada de Ucrania. Primero, a principios de marzo, la Armada ucraniana hundió el buque de guerra ruso, clase Raptor. Más tarde, en la ciudad de Berdiansk, un poco más al este, las fuerzas especiales de la Marina de Ucrania destruyeron buques de guerra rusos. Entre ellos se encontraba el gran acorazado de desembarco ruso, Horks. Después de la gran pérdida en Berdiansk el año pasado, la armada de Putin no se rindió en Odessa y la isla de las Serpientes, y continuó su bloqueo en las proximidades de la costa ucraniana. Pero esto fue un error fatal, y los misiles del héroe ucraniano Newton, con la ayuda de Bayraktar TB2, hundieron el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro Moskva a mediados de abril. Esta enorme pérdida, por valor de $750 millones, no disuadió a Rusia. Más tarde, el héroe ucraniano Bayraktar TB2 destruyó los buques de guerra rusos frente a Odessa 1x1. Los cazas Su-27 de la Fuerza Aérea Ucraniana también destruyeron el cuartel general ruso en la isla de las Serpientes. Sin embargo, Rusia continuó estableciéndose aquí y perdió 9 buques de guerra. Mientras intentaba mantener la isla de las Serpientes, los Bayraktar TB2 destruyeron al menos 4 buques de guerra rusos de la clase Raptor y un buque de guerra de la clase Serna a principios de mayo, causando una de las mayores pérdidas en la historia de la armada rusa. Al mismo tiempo, los ataques de Bayraktar TB2 contra buques de guerra rusos fueron el primer caso en el que vehículos armados no tripulados destruyeron buques de guerra en batallas navales. Por lo tanto, Bayraktar TB2 se convirtió en el primer UAV en hundir un buque de guerra en la historia del combate naval mundial. El patrullaje continuo de Bayraktar TB2 sobre el Mar Negro y los misiles antibuque ucranianos no detuvieron la actividad de la armada rusa. Los barcos rusos intentaron implementar sus planes de invasión desde una distancia segura. Sin embargo, este fue otro error crítico para la armada rusa, porque Ucrania ahora compró misiles antibuque Harpoon de largo alcance, fabricados en Estados Unidos a principios de junio, e instaló sistemas de misiles Harpoon en la costa. La armada rusa estaba nerviosa y preocupada, porque el buque insignia ruso había sido hundido antes por misiles Newton. Sin embargo, la armada rusa continuó sus actividades en las proximidades de la costa ucraniana. Como resultado, los misiles Harpoon, disparados por primera vez desde la costa de Odessa, impactaron y hundieron al gran remolcador ruso. Este fue el primer uso de combate de los misiles antibuque Harpoon, y sin duda tuvieron éxito. Lo más importante, los arpones cazaban barcos rusos, como resultado de los ataques coordinados simultáneos en la isla de las Serpientes por parte de la Armada, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Terrestres de Ucrania. La Armada rusa tuvo que retirarse por completo. Sin duda, esta fue una gran derrota para Rusia, y Putin fue humillado al verse obligado a dar un paso atrás. El ejército ucraniano intensificó sus esfuerzos para retomar partes del sur del país a fines
del año pasado, intentando atacar Sebastopol, diciendo que había lanzado una operación para expulsar a las fuerzas rusas de una península estratégica, en la costa del Mar Negro. El 29 de octubre, las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada de Ucrania atacaron el cuartel general principal de la Flota del Mar Negro, de la Armada rusa, en Crimea, con ejércitos de drones desde el aire y el mar, lo que sin duda fue la señal inicial del fin de la dominación rusa. En el Mar Negro, no mucho después del 22 de noviembre, la Armada de Ucrania lanzó un segundo ataque contra Sebastopol, con su ejército de drones. Además, el 19 de noviembre, la ciudad costera rusa de Novorossiysk, en el Mar Negro, también fue atacada, con ataques importantes, que tuvieron lugar en tan solo 40 días. La Armada rusa perdió su dominio, tanto en el mar como en el aire. Se afirma que 3 buques de guerra rusos resultaron dañados en el primer ataque a Sebastopol, por parte de los ejércitos de drones ucranianos, y un buque de guerra ruso resultó dañado en el segundo y tercer mes de la guerra, como resultado de los ataques que tuvieron lugar en los puertos de Berdiansky, Mariupol y las operaciones alrededor de la isla de las Serpientes. Como resultado de todos estos ataques navales, un total de 80 buques de guerra, barcos y neutralizaron decenas de aviones de guerra de la Armada rusa, esto es, un tercio de la presencia naval de Rusia en el Mar Negro, y una gran proporción, después de las operaciones exitosas de la Armada de Ucrania. La Armada rusa del Mar Negro perdió el 85% de su fuerza y efectividad, y se retiró a Sebastopol y Novorossiysk. Mientras tanto, el mes pasado, el Ministerio de Defensa ruso informó que el barco de inteligencia del proyecto, One-Hat-To Hat-Zero, Yuri Ivanov clase Iván Kurs, fue atacado en el Mar Negro, aproximadamente a 90 millas al noreste del estrecho de Turquía. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video que muestra la destrucción de un barco de superficie, sin tripulación ucraniano, que ataca a Iván Kurs. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los 3 USB fueron destruidos por el fuego de los cañones estándar de un barco ruso, a 140 kilómetros al noreste del Bósforo. Según el Ministerio de Defensa, el barco Iván Kurs de la Flota del Mar Negro continúa cumpliendo con sus funciones. El buque Iván Kurs está a cargo de garantizar la seguridad operativa de los gasoductos de gas natural, Turkish Stream y Blue Stream, ubicados en la zona económica exclusiva de la República de Turquía. Turkish Stream y Blue Stream transportan gas natural ruso a Turquía. Por otro lado, el ataque de Ucrania a un barco ruso en la zona económica exclusiva de Turquía encajaría en la narrativa de víctimas de Moscú. Planteará preocupaciones sobre las acciones de Ucrania, que expandirán el conflicto a las zonas de control de los estados de la OTAN. Organizar tal evento podría ser parte de las ya poderosas operaciones de información de Rusia. Independientemente de la veracidad del incidente, una gran cantidad de aviones de la OTAN, aparentemente, estaban realizando misiones de vigilancia en la región. Según los sitios de redes sociales de seguimiento de vuelos, el canal Raibar Telegram vinculado al Kremlin afirmó sin pruebas que estas salidas de reconocimiento estaban vinculadas al ataque a Iván Kurs. Sin embargo, estos vuelos son frecuentes y se habían convertido en un elemento básico, diario en la región. Incluso